Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy en nuestros encuentros de todos los miércoles después del congreso que tuvimos hasta el sábado pasado, que vale la pena agradecerles a todos porque fue de masiva participación y con muy buenos resultados. Hoy quiero agradecerle especialmente a María Beatriz Moreno, que es una cuidadora principal con la cual vamos a hablar hoy de lo que es su trabajo y reforzar todavía pues lo que hemos hablado dentro de la Red Latinoamericana de Cuidadores, de lo que es el cuidado de personas vulnerables y los tipos de cuidadores. Desafortunadamente, hoy ha invitado también Manuel Ríos, pero precisamente por cuestiones familiares de salud con la mamá, no nos pudo acompañar, pero seguramente con María Beatriz vamos a tener mucha utilidad en nuestra conversación. Nos acompaña también Claudia Ramos, ustedes la conocen, la directora ejecutiva de la red, y José Alejandro Cruz, gerontólogo desde Mérida, en México, que es el encargado de la red en México. Como siempre, la metodología es que si ustedes tienen preguntas, las pueden ir haciendo y nosotros las vamos compartiendo con el panel. Otra cosa es que los que están conectados desde ahorita van a tener la ventaja que al final del conversatorio les voy a pasar un formulario donde ustedes pueden escribir y pueden participar en becas para 4 cursos que les estamos ofreciendo, o así sea auxilios educativos, con una pregunta que van a encontrar ahí, que estén pendientes de eso. Entonces, para comenzar para lo que vinimos, los dejo. Claudia va a ser la moderadora hoy. Entonces, Claudia, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles, como siempre. Ya el director ha hablado muy bien de cómo va a ser la dinámica de hoy, entonces yo le vuelvo a darle la palabra porque él nos va a encargar de dar nuestra introducción al tema de cuidador principal. De cuidador principal o cuidador familiar, que es el tema que nos acompaña hoy. Entonces, yo creo que antes de iniciar lo que es ya la experiencia de María Beatriz, entonces escuchamos a nuestro director general con esa introducción al tema de cuidador familiar. Pues ustedes saben perfectamente que en la red tenemos muy bien definidos los 3 roles del cuidador. El cuidador formal, que es aquellos profesionales que dirigen el manejo del cuidado de las personas vulnerables. Está el cuidador principal, que es el cuidador familiar, que es la persona que puede decidir en el cuidado del paciente, o no hablemos del paciente, sino la persona vulnerable, y en muchos casos, no es el tema que vamos a tratar hoy, el cuidador principal se vuelve también en el cuidador informal, o sea, se encarga de las 2 actividades, dando sus fuerzas, su vida, sus ilusiones, sus sueños al cuidado de la persona vulnerable. Y el cuidador informal, como pues, el que somos la mayoría, son las personas que cuidamos personas vulnerables, en el cual nos preparamos para hacerlo y tenemos una remuneración por lo mismo. En eso es muy importante tener en cuenta qué es cada rol de cada uno de ellos, porque como lo hablamos siempre aquí en la red y en el Congreso, toca visibilizar estas tareas y muchas veces no son visibles porque nosotros mismos las asumimos porque nos tocó, porque era una obligación. Entonces eso es lo que queremos concientizar, y aparte de todo, en nombre de María Beatriz, la Red Latinoamericana de Cuidado quiere dar una felicitación, un agradecimiento, honrar el trabajo de todos los cuidadores familiares que dedican todas sus fuerzas, su vida por la persona, y eso es lo que vamos a tratar hoy. Entonces, si quieres, Claudia, puedes arrancar. Muchísimas gracias. Creo que ha sido una buena introducción, una claridad a nuestro tema. Como bien lo dije, hoy vamos a tener ese gran testimonio y esa experiencia que nos va a acercar muchísimo más al tema del cuidador familiar.
como bien lo decía Juan Carlos, que tiene a su haber muchísimas decisiones importantes sobre la persona cuidada, sea cual sea su relación inmediata, como la que vamos a ver hoy. María Beatriz, entonces, bienvenida, un saludo muy especial. Primero que todo, quisiera que nos contaras un poquito, unos detalles de ti, de lo que has hecho, lo que ha pasado en tu vida y cómo llegas a esta situación de cuidador principal. Buenas tardes, buenas noches, bienvenida. Bueno, buenas tardes para todos, para Juan Carlos, para ti y para José. Bueno, pues mi profesión, yo soy comunicadora social, soy periodista, tengo experiencia en docencia universitaria, pues en las áreas de ciencias políticas, de competencias comunicativas, también he incursionado en los medios de comunicación como directora de programas de radio a nivel universitario y también como freelance haciendo crónicas en algunos medios de comunicación alternativos. Bueno, yo llego al tema de cuidador porque yo soy hija única. Entonces, cuando uno es hijo único, pues digamos que la responsabilidad es mucho más grande porque tú no tienes a quién delegarle pues tus responsabilidades, ¿no? En un momento de mi vida fui cuidadora de mi papá en los pocos tiempos que yo iba. Él vivía en Santander, en la Mesa de los Santos. Él pues ya falleció hace 16 años, él sufría de POC. Por supuesto, él tenía unos cuidados muy especiales, él tenía cuidado clínico en casa, como se dice, tenía enfermeras, Beatriz, que es la esposa de él, lo cuidó pues durante todo este tiempo con todos los cuidados, pero cuando yo iba de vacaciones o algunas temporadas iba, también lo cuidaba, pues para que ella pudiera, por ejemplo, hacer sus vueltas o hacer cosas que necesitara, entonces yo me quedaba a cargo de mi papá con la enfermera a veces y a veces me quedaba solita con él atendiéndolo. Entonces, digamos que es de mucha responsabilidad. Posteriormente, en este momento, hace 4 años, estoy cuidando a mi mamá. Mi mamá es una mujer de 84 años. Ella, digamos que ha tenido una buena salud en general, pero en estos últimos años tuvo unos procesos muy delicados. Primero tuvo una cirugía por una obstrucción intestinal. Esa cirugía salió muy bien, pues obviamente los cuidados posoperatorios y demás. Luego tuvo un proceso en la vesícula que me tocó llevarla a urgencias. Y entonces el último día antes de salir, ella, pues la enfermera la canalizó mal y ella le dio una flictena. Y a raíz de esa flictena me tocó volverla a hospitalizar. Duró un mes en la clínica, yo estuve todo el tiempo en la clínica día y noche cuidándola y luego el posoperatorio clínico, que fue muy delicado porque ella le dio una bacteria que le llaman la come carne, y ya estuvo a punto de morirse, le hicieron 4 cirugías. Entonces, digamos que fue un proceso muy delicado y bueno, pasando todo ese proceso, hace como 2 meses se fue a subir a una escalera. O sea, pensé que íbamos a pasar adelante en el tema de salud, se fue a subir una escalera, no se vio porque ya no ve bien, entonces en vez de bajarse hacia atrás, se bajó por el lado y claro, pues el vacío y se me cayó, tuvo una pequeña fisura en la tercera vértebra lumbar, solo le mandaron Sinalgen con Dolex porque querían metérmela, porque ella oxigena poco, pero pues poco a poco ya va recuperando su oxigenación. Entonces, no, que usted está de los pulmones, no sé qué, entonces se me va como paciente COVID, imagínate. No, yo no autoricé eso ni por chiras. Y yo dije, no, yo firmo lo que sea bajo mi responsabilidad, pero yo no voy a meter a mi mamá con pacientes COVID. ¿Cómo se le ocurre si ella no tiene eso? Le hicieron la prueba y efectivamente no tiene eso. Entonces, pues estaba a punta de Sinalgen con Dolex. Obviamente después de eso ya no pudo volver a bajar escaleras ni nada. No es porque no pueda caminar, sino porque pues obviamente por los procesos de exámenes y eso, pues terminó maltratada y pues obviamente el dolorcito que le da ahí es muy tenaz, entonces pues me toca estar pendiente de que no se me suba, de que no me haga locuras, ¿sí? Pues estar pendiente de sus pastillitas, de sus cosas, cuidarla mucho. Y digamos que pues uno hace eso con todo el amor del mundo,
pero es digamos, es un servicio más que como hija, porque pues uno dice, bueno, usted te cuida a su mamá porque es su mamá, obviamente, sino tal vez como ese amor al servicio. Pienso que el ser cuidador familiar se necesita amor. Si tú lo haces por obligación, creo que va a ser un tema amargo, un tema donde tú también le vas a transmitir eso a la persona, ¿sí? Así sea tu mamá o sea otra persona, pues le vas a transmitir eso y lo que menos necesitan es eso. Necesitan el amor, la comprensión, saber que tú eres su apoyo. Entonces, digamos que esa ha sido brevemente mi experiencia como cuidador. A veces cuando uno escucha la historia, así como tú lo has dicho brevemente, parece fácil, Sí, parece como si de repente, y esa sonrisa que te da a ti cuando dices, por ejemplo, que no haga ninguna locura o que pase nos habla de esa cotidianidad y esa compañía diaria que tenemos que trabajar, ¿verdad? Pero sí, vamos a, correcto. digamos que partamos esa sonrisa de amor que acabas de reflejar y de cómo digamos que transformado eso que tú llamas un servicio en esa compañía amorosa. Empecemos a hablar realmente tú cumples una de las condiciones que todas las investigaciones en cuidadores y todo hablan, y es que me tocó porque soy hija única. ¿Alguna vez, o sea, en algún momento de tu vida pensaste en eso? ¿Alguna vez alcanzaste a anticipar que de pronto esto te iba a pasar a ti como persona? Bueno, pues yo pienso que cuando uno está con los padres, es obvio que ellos van envejeciendo y obviamente, pues uno sabe que pueden sufrir de alguna cosa. Mi papá era muy sano y yo nunca pensé que él fuera a sufrir de POC. Él era piloto comercial, tuvo una carrera muy brillante y le tocó retirarse por eso, porque le dio eso y ya no podía respirar, era complicadísimo. Él se retiró. Yo, mientras él estuvo acá en Bogotá, yo trabajé con él montó una empresa después de que se retiró y pues aparentemente estaba bien, pero pues no, él ya tenía la enfermedad y yo lo cuidaba, estaba con él, lo recogía, estaba en la empresa todo el día con él, lo ayudaba, lo llevaba a la casa, o sea, estaba pendiente de él en cierto sentido. Y luego cuando pues él se fue a vivir a otra ciudad, pues obviamente ya no lo cuidaba yo, pero digamos en las temporadas, como te digo, pues también lógicamente colaboraba, pues obviamente es mi padre. Yo iba de visita y pues cuando después él fallece, pues ahí es donde tú entiendes, donde yo digo, no cambio ni 1000 años de mi profesión como periodista o como docente por ese tiempo que compartí con él, porque ese tiempo ya nadie me lo va a devolver, ¿sí? Entonces yo Sí, pienso mucho eso con mi madre, ¿sí? Yo a veces, claro, uno a veces dice, bueno, por situación laboral, yo trabajo independiente en algunas cosas como locutora también. Este año ha sido terrible porque pues todo se dañó, ¿sí me entiendes? Por el tema COVID y demás. Pero entonces uno dice, bueno, si yo estoy aquí, si no ha salido nada distinto a lo que estoy haciendo en este momento, pues digamos que debo aceptarlo con tranquilidad, con amor. No es fácil porque a veces uno piensa también, bueno, ¿y mi vida qué? Y cuando yo sea viejita, ¿quién me va a cuidar? Porque casi que mi mamá no esté, ¿quién me va a cuidar a mí? O sea, me toca cuidar yo con yo porque pues obviamente yo no soy casada, no tengo hijos y demás. Pero digamos que esa palabra me tocó, suena muy feo, o sea, no me gustaría decirlo, me tocó por obligación, porque bueno, hay personas que están en la misma situación, como dices tú, son hijos únicos, pero trabajan. Entonces, listo, le ponen una señora que cuide a la mamá y ya. cuando nosotros hablamos, fíjate que nosotros hemos tenido esos planteamientos del me tocó, y efectivamente, digamos que vamos a desmitificar esa creencia que suena feo, ¿verdad? Que nos da hacia la obligación, pero es que el me tocó es que realmente significa eso, me tocó a mí, a mi cuerpo, a mi físico, a mi situación familiar como hija, Correcto. es que me tocó. Y es una de las cosas que vamos empezando a transformar, y creo que tú lo has llevado en ese camino, que vamos empezando a transformarlas, porque realmente cuando nosotros hablamos de esa obligación o ese deber,
digamos que estamos muy sesgadas por creencias y por cosas que nos llevan a sacrificios y a temas un poco mucho más fuertes que de pronto no son comprensibles a veces, pero nos estábamos hablando, él me tocó porque cuando yo llego ahí, fíjate que cuando yo te pregunto cómo llegaste ahí es como cuando yo pensaba llegar con mis papás, pero de pronto no en enfermedad, por ejemplo, lo que tú decías cuando te enfrentas a la enfermedad de tu papá o tu papá enfrenta esa enfermedad y tú estás ahí. Y diferente a lo que te está pasando ahora con tu mamá, que es más funcional, tiene más edad, pero es más funcional y es casi otra situación de compañía. Entonces, digamos que para usar esa mediación de hoy, tu cuidadora principal y familiar, estamos hablando de esos cuidadores familiares que cuando se llega a ese me tocó también, ese me tocó amoroso, me tocó también, me tocó hacer más cosas que me obligaron a estar, que me obligan a ser mejor, no solamente como hija ni como familiar, sino a ser una mejor cuidadora. ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha tocado aprender así como, digamos que tú dices, me ha dado dificultad o que me ha tocado investigar o me ha tocado hacer al respecto? Bueno, pienso que, bueno, no soy experta, obviamente, como un cuidador experto que tiene, lógico, todo el conocimiento y demás, pero pienso que hay tres cosas básicas que tú, pues que mínimamente uno debe tener. Primero, el amor. Segundo, la paciencia. Hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia. Y tercero, digamos, saber cómo actuar en ciertas circunstancias y pues tratar de, digamos, en mi caso, pues seguir obviamente todas las cosas médicas con mi mamá, por ejemplo. Ella es hipertensa, entonces tiene que tomarse sus droguitas a sus horas, que las comidas deben ser X, Y o Z. Yo también no solamente la cuido a ella, sino que yo hago todas las cosas de mi casa. O sea, es decir, yo manejo cuentas, hago todo, ¿me entiendes? Estoy encargada de todo. Entonces, digamos que la responsabilidad es grande y a veces uno puede pensar que sí está sacrificando algo. Yo estoy sacrificando mi vida personal, ¿me entiendes? Porque yo puedo decir, no, me levanto un novio, un marido, dejo a alguien que me la cuide y chao, y me desentiende de mi mamá, ¿sí? O lo que sea, pero pienso que cuando uno está en esto es por algo. Tal vez yo, digamos, en una época de mi juventud yo pensé estudiar medicina, hice el intento, pero desafortunadamente, pues digamos que tuve unas dificultades y terminé en periodismo, que es una cosa completamente diferente a la medicina, pero digamos que de todas formas uno en todos los campos sirve. Tú en tu trabajo le sirves a tu jefe. ¿Sí me explico? Claro, a ti te están pagando por eso, ¿sí? Obviamente, pero tú estás haciendo un servicio también hacia los demás. Es diferente porque no es tema salud ni nada, pero pues obviamente es un servicio. Todos servimos a alguien o servimos a algo. Cuando el cuidador familiar, pues sabemos que tiene toda la responsabilidad, incluso en la toma de decisiones. Y lo que tú has dicho, a veces, ¿cómo es la evaluación? O sea, ¿tú has hecho alguna evaluación al respecto de cómo podrías encontrar esa otra ayuda adicional, digamos, para tu mamá o no hay otra alternativa o nunca lo has pensado? Bueno, pues por el momento, obviamente yo no, digamos, no estoy trabajando, ¿me explico? Entonces pues digamos que me puedo hacer cargo por el momento. Okay. Cuando yo trabajaba, pues obviamente había una señora, pero ella no podía venir todos los días, pero igual mi mamá tampoco estaba tan mal, o sea, ella se podía Okay. ser autónoma, o sea, no había tenido todos esos procesos de, digamos, de enfermedad, entre comillas, entonces ella podía estar solita. Sin embargo, pues yo la llamaba, estaba pendiente de ella, porque tú no sabes, o sea, tu papá y tu mamá o cualquier familiar pueden ser muy sanos y lo que sea, pero cuando pasan de cierta edad, pues cualquier cosa puede suceder. Es como los niños, ¿me entiendes? Ellos son como niños, entonces cualquier cosa puede suceder. Y si tú no estás ahí, si por ejemplo cuando mi mamá se cayó, yo me sentí muy triste y me sentí un poco culpable porque me descuidé un segundo. O sea, yo dije, si yo hubiera quitado la escalera, si yo me hubiera atrapado yo y no ella, si hubiera subido yo y no ella,
¿Por qué me fui hacia otro lado un momentico y no estuve al lado de ella? También son cosas que uno, eh, pues también piensa, ¿sí me explico? Que de pronto por descuido de uno ellos le pueden pasar algo. Eso es una cosa que a mí me preocupa muchísimo, por ejemplo. Claro que yo tengo familia extensiva, primos y eso, que cualquier emergencia, yo llamo a alguno de ellos, ellos van, me traen, me recogen, me llevan con mi mamá a la clínica o lo que sea, pero, pero pues de todas formas la familia, todos tienen sus ocupaciones y sus cosas, y en realidad las personas que están cuidando a sus seres queridos son las que responden, ¿sí? Bueno, Y digamos, en el caso de mi mamá es un poco complicado porque ella está muy ligada a mí emocionalmente y tú sabes que hay personas que no aceptan muy fácilmente que otras personas la cuiden. Sí, esa es otra cosa también que pienso que puede haber un obstáculo. No digo que no puede haber gente interesante que pueda cuidar bien, pero digamos que en el caso de mi mamá, estoy hablando por mi caso, no estoy hablando por el de los demás. Digamos que es un poco difícil porque ella, pues sí es una persona bueno, que solamente quiere que yo la atienda, que yo esté cerca de ella, bueno, etcétera. Cuando estaba en la clínica, bueno, yo no estaba ella ahí mismo, ¿dónde está María Beatriz? No sé qué, aunque pues fueron unos primos, fueron y me reemplazaron, digamos, por unas horitas, pues tampoco puedo decir que estuve sola, no, porque los familiares de todas maneras se turnaban y iban así sea por horitas. O sea, tampoco estuve como tan abandonada, ¿no? Pero digamos, en este momento sí estoy yo solita. Hemos estado, bueno, ahorita que nos has estado platicando y todo, vemos tu rol, ¿no? Como cuidadora de tu mamá y todo, realmente vemos aquí que cuando eres hijo única o de 2 o 3 hermanos tienes, ahora sí que habría que turnarse, crear horarios, ¿no? Y todo, buscar un apoyo. Pero mi pregunta es, a todo esto que nos has estado platicando, que realmente sí es muy arduo tu trabajo, muy comprometido, ¿no? Igual siendo parte de tu familia, pero tú, ¿cómo llevas o sobrellevas el estrés o la angustia, ¿no? Que te genera todo esto por lo que nos has platicado, desde el hospital que hubo una negligencia médica, desde la parte del rol y la parte, ahora sí que nos estabas comentando, que se cayó y todo eso. Entonces, ¿cómo tú llevas ese, pues ahora sí que ese estrés o preocupación que tienes? Bueno, te cuento que es un poco difícil. A veces, no sé, a veces uno siente como mucha tristeza o a veces uno siente a sufrir un poco de presión, ¿me entiendes? Porque uno dice, bueno, caramba, yo hago lo mejor que puedo. Uno siempre siente, cuando uno no es profesional en esto, uno siempre siente que no es lo suficiente, ¿sí? O sea, o que de pronto uno puede hacer algo mal o que no es pertinente. Em, a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho hacer crucigramas, ese tipo, o jugar, eso también me desestresa mucho, escuchar música, también eh, eh, pienso en la oración, algunas veces hago meditación y trato de esa manera, pues como calmarme un poco, porque sí pues sí, esto genera estrés indudablemente, o sea, nadie va a decir que esto no va a generar estrés máximo si es alguien de tu familia, ¿sí? O sea, que es tu mamá, es que no es cualquier persona, es que es tu madre, ¿sí? O es tu padre. Si yo fuera cuidadora profesional con otra persona, pues igual sería el estrés porque tengo la familia de esa persona encima mío, a ver si hizo bien, si no hizo bien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y que obviamente a esa persona le están pagando por ese servicio y pues ahí es donde comete un error, ¿no? Pero la gente no entiende eso hasta que no le toca asumir ese rol, ¿sí? Hay un tema, Entonces, dime. María Beatriz, es que tú has tocado un tema bien importante, con base en la respuesta que le das a José. Digamos que yo siento que, me parece,
que cuando uno tiene esa filiación, en este caso de que es tu madre, y donde tú la has visto primero en ese rol que te cuidó a ti, ¿cierto? O que te daba todas esas funciones, y cuando ya está, pienso que la parte más difícil es ver eso, es esa distancia que uno no puede quitar porque es tu mamá, ¿cierto? En ese caso, tú hablas de los otros cuidadores informales, pero ¿cómo? Yo creo que, no sé si la pregunta es muy difícil, yo creo que es muy difícil la parte de olvidarte que es tu mamá, que tú de todas maneras la ves hacia arriba todavía, porque a pesar de la edad, o sea, hay una realidad de edad, pero uno siempre ve que es su mamá, o sea, a la que hay que obedecer, a la que hay que dar, digamos que eso, que hay que seguirle todavía es lo que me enseñó, y eso haría que mis decisiones o las formas generen ese tipo de culpas de las cuales tú hablas. Es cierto esto, yo creo, ¿sí o no? Sí, pero también yo pienso una cosa, pues a raíz de la pérdida de mi padre, para mí fue muy duro perder a mi papá, fue terrible. Ajá, O sea, yo pensé que no me iba a recuperar de eso. Inclusive hoy en día, después de 16 años, todavía lo lloro. claro. Es increíble, o sea, yo sé que él está bien, yo sé que él está bien, yo sé, porque he tenido, bueno, otro tipo de experiencias que no es el programa, donde él me hizo saber que estaba bien y yo sé que él está bien. Pero digamos, pensar, por ejemplo, yo sé que los papás de uno se van a morir algún día, obviamente porque no son eternos, pero digamos el hecho de pensar que en algún momento mi mamá pueda fallecer, claro, yo ya soy una mujer adulta, seria, que se supone, bueno, si se mueren sus viejitos, pues hombre, acéptelo porque pues ya es el tiempo, a todos tenemos un contrato de vida y en cualquier momento se nos puede acabar el contrato y chao. ¿Mm? Pero digamos que es difícil. O sea, no, yo en este momento no me sent, lo digo y puede sonar tonto para una mujer adulta como yo decir que yo no estoy preparada para que mi mamá se vaya. ¿Sí me Para explico? O sea, nada. pues, Sí, si ella señora. tuviera una enfermedad, digamos, terminal, digamos como en el caso de mi papá, que el EPOC no era un cáncer ni nada, pero uno sabía que él algún momento iba a fallecer porque tuvo 3 crisis muy fuertes Claro. y en una de esas crisis que pensé que él iba a morir, a mí me lo salvó la Virgen. Yo sé que eso suena loco, pero yo hice una oración y a mí en ese momento mi papá se salvó y me lo dejaron un tiempito más, pero después ya no hubo una prórroga. O sea, ya dijo chao, chao, ¿sí? Entonces, digamos, pensar que mi mamá vaya a morir, para mí eso, no sé cómo vaya yo a reaccionar en un momento de esos, como puede que lo haga con calma y decir, bueno, ya era la hora, se le acabó el contrato, listos, estuve con ella, no me arrepentiré porque le di lo mejor que pude de mí y ya, ¿sí? Pero uno no sabe cómo va a reaccionar en un momento de esos, realmente. En ese caso, mira, fíjate, tú le tienes ese temor, ¿no? O sea, no visualizas esa parte, pero ¿cómo lo ve o qué siente tu mamá? Debe sentir quizá el mismo miedo. Entonces, habría que también trabajar un poco en la espiritualidad, en la tanatología. ¿Para qué? Para llevar hasta cierto grado una aceptación. Porque si tú tienes ese miedo, imagínate tu mamá. Yo me incluyo, yo no visualizo o yo no de la muerte, ¿no? Entonces a mí se me hace difícil aceptarlo, pero a veces tienes que entrar en esa espiritualidad, entrar en esa parte de asesoramiento tanatológico. ¿Para qué? Para que puedas ir asimilando, ir aceptando toda esa parte, porque como bien dices, ahora sí que tenemos un contrato, ¿no? Libre, porque nadie sabe en qué momento ya no vamos a estar aquí, ¿no? Pero creo que en esta parte te invitaría a tomar un poco de reflexión, asesoramiento tanatológico, para que podamos quizás llevar esa parte que es natural, llevarla con tranquilidad y con fe sobre todo. Uh-huh. Sí, Ahí, claro. Sí, inclusive, pues, de pronto hasta yo me muera primero, qué sé yo, o sea,
nadie tiene la vida comprada, ¿me entiendes? Antes uno espera que los papás se mueran primero y luego los hijos. Hay casos en que los hijos, en el caso de mi papá murió a los 64 años y la mamá de él, o sea, mi abuela, le sobrevivió que tenía 94. Mi abuela murió hasta los 96 años. Sí, 96, 97. O sea, ella superó a su hijo. ¿M? Y ella estaba más viejita y lo que sea, pero pues digamos que el tipo de vida pues era diferente. Ella era una mujer campesina, una mujer que se cuidaba mucho, entonces creo que las formas de vida eran diferentes. Mi papá, pues su trabajo era demasiado estresante, cambios de horarios, cambios de países, cambio de muchos entornos, entonces era más difícil, ¿no? Entonces, sí, tú tienes razón, o sea, yo tengo que empezar a prepararme en el tema. No te digo que no lo acepte, obviamente yo lo acepto y si ocurre, pues bueno, o sea, cuando yo estaba en la clínica, yo decía, Dios mío, pues si me toca aceptar un tema, pues lo acepto, pero obviamente como hijo, o sea, no va a decir, ah, no, chévere que se muera mi mamá, obviamente que no, ¿sí? A menos que esté sufriendo mucho o tenga una enfermedad terminal tenaz, que uno dice, no, pues preferible que estén bien a verlos sufrir, que fue pues en el caso de mi papá, pues que la aceptación llegó porque yo veía que él estaba sufriendo y uno dice, bueno, ¿para qué dejar que una persona sufra, tenerla viva y que sufra per se? No, pues no, pero sí, obviamente para todos es muy difícil, no sé, ustedes que deben tener familias, hijos, son casados y demás, pues no les gustaría de pronto que muriera un hijo o que muriera su esposa, su esposo, ¿sí? Entonces pienso que en las familias, pues ese tema del duelo es, digamos, es un tema que como tú lo dices, es un tema tabú acá, ¿no? El manejo de la muerte es un tema que no se trata mucho, que como que echémosle tierrita, pero sí, debe haber un, como dices tú, un tratamiento, un curso, un algo que le enseñe a la persona pues a aceptar mejor eso, ¿no? Tú tienes, digamos que hay un camino y la pregunta nos llega pues dentro del desarrollo de la conversación, porque ese pero siempre nos pone en condicional, siempre nos pone muchas condiciones, ¿cierto? Como que entiendo, como que no entiendo, hasta que pues llegará el momento que se suceda. Pero digamos que ahí, en ese pero, con el que quiero transmitirte esta información, ¿has visualizado o has alcanzado a sentir ese escenario de lo que puede ocurrir? Me gusta mucho lo que has pensado, que tampoco es que pueda ser que sea, que puede ser que tú te anticipes de pronto a la muerte de tu mamá o que puede, eso puede suceder, a todos nos puede suceder. Pero entonces ahí me pongo en tus, quisiera que abusar un poquitico de esta conversación porque sé que a muchos les está pasando, a muchas personas y nosotros podemos llegar con ese mensaje de soledad, de contradicción, de ausencia de conocimiento, porque hay muchos consejos, hay muchos cursos, hay lo que tú dices, yo puedo abordar eso, pero lo que queremos acá es sentir ese testimonio de ¿lo has visualizado? ¿Qué has pensado al respecto y cómo sientes eso? Bueno, pues digamos que en este momento, digamos que estoy tranquila porque ella está en casa, está conmigo, etcétera. Pero cuando ella estuvo en la clínica, para mí fue terrible. O sea, y eso que yo estaba ahí, me dejaban estar con ella. Yo me quedaba todas las noches y venía muy poco a mi casa, venía pues obvio a regar las matas, a lavar la ropa para llevarle pues ropa a ella o si necesitaba algo llevárselo. Pero realmente pues yo era la que me entendía con los médicos y yo les decía, bueno, explíqueme muy bien qué fue lo que pasó. No, a mí, o sea, en términos cristianos, no en términos médicos, explíqueme lo que le va a hacer, cómo le va a hacer, qué le va a hacer para yo saber qué es, pues, cómo es el tratamiento. Eh, entonces sí, es traumático, ¿me entiendes? Porque allá en la clínica donde ya estaba en cuidados intensivos estuvo mucho tiempo, estuvo inclusive aislada y demás, y yo vi como otra paciente más joven que mi mamá, mucho más joven que ella, falleció, bueno, etcétera, verla llena de tubos cada vez que la operaban,
Eso para mí era traumático, porque ver a mi mamá con tubos por todas partes y ella se despertaba y esa angustia de ella de quitarse los aparatos y todo. Entonces yo me fui para la casa porque a mí la enfermera me dijo, no, usted no se quede acá porque usted la pone más nerviosa, ella se angustia mucho, usted se angustia, usted váyase para la casa y déjela esta noche a que una enfermera que la va a cuidar, tranquila, y descansa usted, la enfermera está, cualquier cosa le avisamos. Y sí, era mucho mejor porque pues ella estaba muy estresada, o sea, mente tú despertarte y no poder respirar y estar lleno de tubos por todos lados, no poderte comunicar, eh, todos esos aparatos que suenan, porque yo lo supe por mi padre también, porque él en la casa tenía oxígeno permanentemente y cada vez que pasaba algo, eso sonaban los 30 aparatos ahí. Entonces uno, digamos, es como la angustia de no saber qué hacer o lo que sea. Eh, pero bueno, lo que te digo, si en caso de que llegue a pasar, pues supongo yo, sí, que uno ya tiene la madurez suficiente para aceptarlo y, y despedirla con tranquilidad y ya, sí, yo sé que eso es fácil decirlo. Eh, pues yo con mi papá también lo dije, pero pues uno, el papá creía que era yo, pues en mi caso, yo era muy cercana a mi padre, yo creía que él era, no sé, Superman o lo que sea, entonces yo creía que él nunca se iba a morir. Y cada vez que él tenía esos procesos con esa enfermedad tan larga, porque fueron 10 años en la lucha, que inclusive él fue ejemplo en esa clínica de que sí se podía hacer un manejo de un paciente como él en casa, claro, con todos los cuidados, por supuesto, pero digamos, en el momento en que pasó fue, eh, digamos, lo acepté, pero fue, la despedida de él fue traumática, ¿me entiendes? Porque él en un momento abrió los ojos y me miraba, yo no le decía nada, nada, pero nos dijimos todo solo con la mirada y él lloraba, ¿me explico? Y yo lo miraba y él me miraba con una intensidad terrible, era la última vez que nos íbamos a ver. Y después él cerró sus ojos y no volvió a despertar. Entonces ver como esa cara de la muerte, o sea, yo sé que eso puede sonar tonto, ¿me entiendes? Pero No, un para minuto nada. antes que esté tu papá vivo y después yo verlo cómo se le perfiló el rostro, eh, sí, que se veía como un cadáver, o sea, ver a tu papá un segundo antes vivo, queda inconsciente y muere, o sea, eso para mí fue traumático, además que desafortunadamente, digamos, en el sepelio de él fue terrible porque pues allá, no sé, estaban como muy ocupados el tema, bueno, de los crematorios y demás. Y a mí me tocó bajar al crematorio y reconocerlo a él ahí, o sea, eso fue tenaz, ¿entiendes? Yo decía, bueno, ¿dónde está él? Porque yo pensé que lo tenían en el cajón y ya, pero no, lo vi en la plataforma, o sea, como en una cosa de mármol horrible, no dentro del horno, pero sí horrible, en una Sí, plataforma ahí, y verlo ahí, o sea, y me dijo el señor ese, me dijo, ese es su papá, yo sí, y, y ya, y salir corriendo y ver que lo metían entre eso, eso para mí fue terrible, o sea, terrible, porque una cosa es cuando uno acá lo ve, sí, que abren la, que le dicen a los dolientes, bueno, despídense, no sé qué, y tú ves que se abre la compuerta, pero ves es el cajón y entra, bueno, no es tan traumático, pero cuando tú ves a la persona ahí, pues eso es terrible. Entonces, sí, o sea, eso es, sí, es es la vida. complicado, sí, es la vida y pues digamos que lo he aceptado, obviamente, pues después de 16 años sería el colmo que no lo aceptara, porque yo ya no lo volví a sentir, yo antes lo sentía, lo soñaba muy seguido, yo una vez lo vi, o sea, y vi que estaba muy bien y él me decía, tranquila, que yo desde donde esté la estoy cuidando, yo no la voy a abandonar, tranquilícese y sentí que me decía, bueno, déjeme trascender que y lo entendí, y él ya no está aquí, yo sé que él ya no está acá. Eh, digamos, con mi mamá, pues me tocará aceptarlo, va a ser mucho más duro, por supuesto, porque yo a mi mamá la vi en el proceso de llegar hasta ser una señora adulta mayor, ¿sí? En cambio, mi papá murió muy joven, mi papá murió a 64 años, mi papá no llegó a ser viejito, mejor dicho, O sea sino que que han por su sido muchas condición. experiencias, ¿no? Mucha experiencia, o sea, fíjate que ese testimonio es muy valioso para todos, porque nosotros hablamos de las etapas del cuidado,
pero sabemos que esa etapa del cuidado llega a un tiempo en que termina y termina de la forma más real que el ser humano puede hacer, que es la muerte. Sí, Tú has hablado de correcto. familia extensiva, que te apoya, pero que no es lo mismo, con base también en la relación tan intensa que tienes con tu mamá, que tu mamá te siente todavía muy cercana, te tiene pues como hija y vínculo único, y eso hace un poco más difícil, y creo que es uno de los retos más grandes para un cuidador familiar, porque se tiene que luchar contra, lo que yo te decía, contra la petición no solo de mi mamá, sino casi que a su orden, porque uno la debe sentir así, como que es una orden casi que entre biológica y emocional muy, muy fuerte. Entonces ahí digamos que estamos en un campo bien importante. Además de esa familia extensa, tú tienes redes de apoyo, tienes asesoría, ayuda psicológica, pues no sé, creo que tienes poco tiempo, pero digamos que a partir de tus habilidades tecnológicas tienes grupo de asesoría, de apoyo, de iguales de este tema. Pues bueno, sí, yo tengo un amigo psicólogo que es muy amigo mío, no nos hablamos, pues hablamos con cierta regularidad, y en un momento en que yo me sienta muy mal, pues yo lo llamo y él es buenísima gente y me contesta y bueno, me escucha horas enteras. Pero sí, o sea, es decir, como te digo, a veces las cosas tienen uno que asumirlas porque también, digamos, en el caso de mi familia, pues digamos, mi mamá tuvo 9 hermanos y esos 9 hermanos todos ya murieron, solo le quedan 3, una tía, ¿sí? Que es la suegra de Juan Carlos, y un tío mío que vive en el Brasil. O sea, son 3 los que quedan de los 9. Yo tuve un apoyo muy grande después de que mi padre murió de un tío, o sea, un hermano de mi mamá, que se llamaba José, él también murió, que fue como mi segundo padre. Entonces yo cuando podía iba y lo cuidaba, cuando podía lo atendía, lo visitaba, le daba como todo lo que no le pude dar a mi papá, pues porque obviamente falleció. Y y para él, para mí era muy lindo ir a verlo y hablar con él, que me contara historias, bueno, todo eso. Y cuando él falleció, uy, para mí fue terrible cuando él falleció. Me dolió terrible, o sea, me dolió como si se hubiera muerto mi papá por segunda vez. Porque eran muy parecidos en el sentido de que sufrían como de la misma enfermedad. Sí, yo veía también, lo veía él con oxígeno, lo veía, sí, o sea, él tuvo cuidadores, también tuvo un enfermero buenísimo que fue súper lindo con él hasta el final. Y también me sucedieron cosas muy raras, no sé si ustedes que son expertos hayan tenido como de otra persona o de un cuidador una experiencia así. Recién murió mi papá, yo una vez fui a un centro comercial con mi mamá, X centro comercial, y en un restaurante vi a un señor como parecido a mi padre, que trataban de darle la comida y tenía como ese proceso, y me agarré a llorar, a llorar en ese restaurante, y mi mamá decía, pero ¿qué le pasa? No sé qué. Entonces yo veía a ese señor y veía pues alrededor la familia como tratando de darle, o sea, se me representó a mi papá, y para mí eso fue terrible. O sea, fue como un shock que yo tuve en ese momento. Claro, después me pasó y demás. Y después dije, no, yo, ¿por qué estoy sintiendo estas cosas? ¿Por qué me duele tanto, no? Si es una persona, pues, ajena, nada que ver conmigo. Y pues me dio un shock ahí, como un shock nervioso. No sé si a muchas personas le pasará eso también, ¿no? Precisamente sobre ese tipo de ayudas es que hablamos, que a veces, fíjate que con la conversación uno alcanza a expresar muchas de sus necesidades o de situaciones bien particulares que para cierto momento tú puedes decir son como locas, diferentes, ¿sí? Pero no, seguramente si compartiéramos más con las personas que están en una situación parecida como cuidador familiar, que es un poquito lo que es un poco de lo que nosotros, un aspecto de los que nosotros trabajamos en la red, ayuda mucho a facilitar esos procesos. Digamos, a eso creo que se refería José, sobre esos talleres, sobre esos cursos, sobre esas preparaciones que uno tiene, porque se deja de sentir soledad en el cuidado, aislamiento en esa situación de cuidado, y ampliar un poquito y a estar mucho más en relación con gente
digamos, contemporánea a ti, porque sí, el estar con una persona mayor o con ciertas condiciones de vulnerabilidad lo pone a uno a pensar de manera diferente, porque es ese tipo de simbiosis que se va dando en el proceso del cuidado. Sabemos perfectamente que el tiempo es, digamos que el tiempo disponible para estas cosas son complicados, pero sí sería una oportunidad para ti, como para muchos de los cuidadores que nos puedan estar escuchando, sea porque tienen esa situación o porque refieren una situación de otros, para que se preocupen y se ocupen de esos espacios. Realmente no se necesita tanto tiempo, pero sí una pregunta, sí como estar atento a estas cosas, porque son los pequeños espacios que vas recuperando tú, y vamos a ser muy claros, que van a necesitar y van a disminuir el vacío que se va a producir en el momento de estar tú sola frente ya a un fallecimiento, o incluso lo que pueda pasar hacia adelante. Las personas no dejan de ser personas por ser cuidadoras, ni se abandonan, a pesar de que el rol haya cambiado muchos aspectos de su vida social, cultural, de su situación mental también. Pero digamos que ahí es donde empiezan a formarse, a necesitarse esos espacios. No son muchos, por eso, digamos, como yo te decía al principio de esta conversación, que quiero dejar abierto para si hay algunas preguntas o comentarios al respecto, o si alguien más quiere preguntar, es decirte y agradecerte, tener esta oportunidad para que nos sirvas de símbolo, para agradecer a los cuidadores familiares, y en extensión a los cuidadores informales, agradecerte este testimonio, porque nos ayuda en un tema que es tomar conciencia de que personas como tú, como estos cuidadores, también siguen necesitando conversación, necesitan otras metas y otras esperanzas también, a pesar de su cuidado. Sabemos que estar al lado de la mamá, por ejemplo, estar cuidando del papá, de la esposa, del esposo, del hijo, porque es que estos son situaciones bien, bien difíciles, en situaciones de vulnerabilidad y en casos de finales de vida que son bien especiales. Tenemos que buscar mucha fuerza, además de la propia, porque no podemos permitir que se vaya difuminando en la entrega que se da en el cuidado, sino que le tenemos que apoyar con muchas estrategias y muchas habilidades. Oye, yo te agradezco desde mi punto de vista, como miembro de la red y como miembro de este conversatorio que nosotros hemos abierto para nuestros cuidadores, darte muchas las gracias por esa sinceridad, porque esa sinceridad te ayuda a entender que no estás sola, que es real, que todos sentimos lo mismo, una gran responsabilidad en la toma de decisiones propias y ajenas, propias y de familia. Y entonces eso nos convoca a cada día a ser mejores, a preguntar más, a aprender más, que es el trabajo, la misión de la Red Latinoamericana de Cuidadores. Entonces, María Beatriz, yo creo que ha sido para nosotros bien, bien importante oírte, aclarar muchas cosas, pasar de la teoría a la práctica, lo que yo te decía al principio de la conversación. Uno puede hablar de amor infinito, de amor bondadoso, de responsabilidad, pero ese día a día, ese minuto a minuto nos habla un poquito no un poquito, sino mucho de la espiritualidad, de cómo uno enfrenta esos retos y los convoca en ese diario vivir, en ese cuidado de horas, minutos que se vuelven interminables, y que de pronto hablas de años y años y dices, caramba, ha pasado tiempo, ¿verdad? Pero entonces eso, lo que tenemos que decir es que no habrá, yo creo que ningún salario ni ninguna gracias, sino toda una infinitud de gratitud sobre este trabajo que haces. Entonces, no sé si José tenga algo más que preguntar, y si no, más hacia adelante con Juan vamos calculando nuestra audiencia qué más ha dicho, qué más tenemos que decirte para el día de hoy. Bueno, pues realmente agradecerte, porque realmente esas experiencias ayudan mucho, ayuda a entender, ¿no? Todo lo que pasa a un cuidador familiar, y sobre todo si algún cuidador se haya identificado contigo, pues quizá
ya sabrá cómo sobrellevar con algunos ejemplos que comentaste, con todo esto que se platicó, ya sabrá cómo llevar, buscar una opción, un apoyo hacia un familiar, un amigo, un vecino, para que puedan así hacer un buen rol y que no sea tan cansado para ti o para una persona, ¿no? Que realmente te agradezco muchísimo y pues creo que la parte de la capacitación, ¿no? Es importante y también la parte del amor para cuidar a una persona también es muy importante, porque si no tenemos el amor, se nos va a volver un estrés el trabajo y luego empezamos a maltratar al paciente o al familiar. Entonces yo creo que es muy valioso el trabajo que tú haces a primera mano. Claro, no, pues muchas gracias a ustedes. Y bueno, creo que también muchos de los que nos escuchan también se sentirán identificados en el sentido de que hay muchos que tienen familias grandes. Yo tengo el ejemplo de la señora que nos trabaja acá a veces. Ella está cuidando ahorita de su papá y son 9 hermanos. 9. Y ella es la única que se preocupa por su padre. Y le tocó llevárselo a su casa para cuidarlo. Y ella no solamente cuida de su papá, cuida de sus hijos, que son 5, de sus nietos, o sea, y le toca trabajar y todo, y sin embargo le toca cuidar a su papá. O sea, creo que también, no es porque la familia sea extensa, no quiere decir que todos ayuden, ¿no? O sea, siempre hay uno que es el que termina realmente cuidando a la persona y los otros, pues bueno, ¿no? Sí, Como dejando esa responsabilidad en ese hermano y bueno, y hay cuidadito donde le pase algo a mi mamá o no sé qué, o a mi papá, sí, porque es así. Casos lo he visto, sí, de que son 1000 hermanos, pero de los 1000 hermanos, como dicen, solo uno sirve, el resto Ese es deja la cuestión a la deriva, ¿no? Esas son las situaciones de decisiones. Fíjate que de decisiones, de abordar los problemas, incluso de parte del mismo cuidador, porque a veces a uno se le van las luces. Realmente, pues en el caso, digamos, tú has referido 2 casos extremos, pero que también nos ilustran sobre ese extremo de no saber delegar también o de no conversar lo suficiente para poderse apoyar en red como familia, como punto de apoyo, porque eso también depende de esa comunicación que yo tenga. A veces el carácter, el perfil de un cuidador está tan dadivoso, tan dado a dar, a pensar en lo absoluto y en su unidad, que se le olvida que también puede orientar. Nosotros trabajamos mucho ese tema porque el cuidado tiene muchas aristas, desde el liderazgo de que alguien puede emprender para organizar a la familia, no solamente para encargarse, sino para organizar a la familia. Estos programas, estos conversatorios, estas capacitaciones van dirigidas directamente a nuestro perfil cuidador, porque tenemos que darnos cuenta que sí hay maneras y que si cada vez nos cerramos en que no se puede, que no, nosotros mismos estamos cerrando puertas. Entonces, parte del ejercicio de la concientización del trabajo del cuidador está con esto, con trabajar mucho el perfil de nosotros como cuidadores, como cualquier empresa, empresa, donde hay alguien que puede liderar, hacer este oficio y hacer el otro para poder organizarse. Fíjate cómo en este caso tu extensión también va hacia una persona que sabe qué es el cuidar y viene a cuidar, que es una cosa maravillosa, porque es una sabiduría también de parte emotiva, instintiva, pero que también que se puede modelar, que se puede volver una habilidad y una forma para que las personas hagan mejor este ejercicio del cuidado, sea de su familia o de otra persona. Es un ejercicio que hay que aprender como para ir desligando, ir poniendo, porque fíjate que desde tu misma situación es casi que uno siente que mi mamá no deja que nadie más, mi esposo no quiere que nadie más haga estas cosas como yo, y hay que irnos digamos que aprendiendo ciertas cosas y ayudarnos, pero tienes toda la razón. Eso nos confirma lo que decíamos, hay mucha historia y muchas estadísticas de eso, pero la realidad sigue siendo muy marcada y el desafío constante es buscar las herramientas para mejorar esas condiciones, para que la persona, por ejemplo, que tú ayudas, de pronto tú le digas,
hay maneras de hacerle comprender y dar responsabilidades a los otros 8 hermanos, o por lo menos lo que puedan hacer, no solo sea en criticar, porque si hay una crítica porque alguien lo puede hacer mejor, entonces uno va encontrando de pronto pequeños pasos, pequeños, muy pequeños, que se vuelven grandes en descarga para el cuidador. Entonces es muy importante. No, y en esta época, precisamente con el tema del COVID, pues el cuidado es mucho mayor, ¿me entiendes? Porque, o sea, digamos en el caso mío, yo he cuidado a mi mamá a lo máximo. Yo salgo pues, a hacer mis cosas, obviamente, pero yo me cuido mucho para que mi mamá no se vaya a afectar, ¿sí? Claro. Pero digamos, este año ha sido un año de muchos aprendizajes para todos, para el mundo entero, porque la gente también estaba muy aislada de la familia, ¿sí? Cuando también tú trabajas, eh, no es que tú no estés con tu familia, pues obviamente tú tienes que llevar un sustento a tu casa y demás, pero también tú te entregas mucho a tu trabajo, que fue lo que me pasó a mí en un momento dado, que me entregué solo a trabajar, a trabajar, a trabajar. No es que descuidaran a los míos, no, obviamente que no, pero yo no tenía esa convivencia tan, tan cerca como la tuve este año, ¿sí? Que todo nos tocó en la casita, con la familia, y aguántense, o sea, ¿sí me entiendes? Aguante los chinos, aguante el marido, aguante la mujer, sí, aguante a los hermanos, porque pues no hubo de otra, ahora sí como dicen, no hubo de otra. Una Entonces prueba. creo que también es una prueba también para valorar a nuestra familia, a nuestros seres humanos y a nuestros viejitos. Yo recalco mucho eso porque desafortunadamente los jóvenes desprecian mucho a los ancianos, eh, hasta los mismos, digamos, padres de pronto no les enseñan a sus hijos a respetarlos y demás, y uno también va a ser cucho algún día, ¿sí o no? Entonces uno también debe entender eso, uno también va a ser viejo algún día, no esperando a que alguien lo cuide o lo que sea, no, pues si le toca a uno solo, pues le toca solo, pero es decir, es también respetar esa parte humana y creo que eso es lo más importante también de un cuidador, ver la parte humana y sobre todo con el tema de la salud, que es tan importante que muchas veces se dan prioridades a otras cosas y no ni a la salud ni a los seres humanos. Y pienso que la lección este año fue así, o sea, mirar uno para adentro, mirarse a los otros, comprenderse con los otros, aceptarse con los otros y también servir a los otros. Creo que fue la gran lección que nos dejó este año para todos. Claro que sí. Muchas gracias, María Beatriz. Pues tú con lo que tocaste en las últimas palabras me diste pie porque Margarita Cuevas de México y lo mismo Piedad estaban haciendo unos comentarios donde decían que apoyarse en la familia, en los amigos, en los vecinos y lo que tú dices, ¿no? Conocemos casos que tienen varios hijos, varios familiares y recargan el trabajo solamente en una persona. Como decía Piedad hace un momento, que algunos financieramente ayudan, pero el tiempo del cuidador familiar no lo tienen en cuenta. Nunca están preocupados de que pueda descansar, que su vida sigue, su vida personal, su vida social. Entonces, solamente quiero agradecer, felicitarte por tu labor y como dijimos al comienzo, en un reconocimiento a todos los cuidadores familiares de Latinoamérica. Esto que estamos haciendo hoy contigo es algo que la red cree que es necesario para poder hacer realidad visible el trabajo del cuidador. No solamente es pedir que nos den un salario digno, todos estos ítems que son necesarios, pero una cosa es que tenemos que hacer visible el trabajo del cuidador ante la sociedad, de los estados. Eso es lo que nos va a permitir que el cuidador latinoamericano pueda tener una calidad de vida digna. Nuevamente te agradecemos mucho tu participación, tus pertinentes. No sé si alguien más quiera decir algo sobre el tema o pasamos
allá a hacer la clausura del día de hoy. ¿Tenemos el regalo que teníamos para hoy o no? Sí, perdón un momentico, es que aquí pide algo importante. Que los padres han olvidado humanizar a los hijos, que es parte de lo que hablábamos, y lo que decía también María Beatriz. A nuestros hijos, a los jóvenes, no les estamos enseñando que van a llegar a ser adultos mayores. Y la gente ahorra para comprar casa, para las vacaciones. Nunca piensa que cuando pase el tiempo va a ser adulto mayor. Y desde que está uno joven debe comenzar a pensar en eso, desde todo el sentido físico, biológico, económico. Pero bueno, entonces ya pasando al otro tema, yo ya puse en el chat el link donde está el formulario, donde personas que estén interesadas en becas para comenzar a hacer unos cursos con la red serán bienvenidos. Solamente tienen una pregunta que tienen que contestar. Aquí te están dando las gracias, María Beatriz. Carmen del Cisne, no sé en qué país es, dice que muy bonita tu experiencia. Gloria Narcisa Carrión del Ecuador, que es la directora ejecutiva nuestra en el Ecuador, te da las gracias por compartir parte de tu vida como cuidadora. Es bonito escuchar testimonios reales. Así están comentando las personas tu participación. No, muchas gracias Nosotros a como ustedes red queremos también. darles las gracias. No, y las puertas están abiertas. Y No, gracias a ustedes, de todo verdad, esto porque y la red latinoamericana de cuidadores funciona y trabaja para eso. Somos una red de apoyo en todo sentido, cuidadores latinoamericanos. Y lo que les estaba diciendo, este año, darles las gracias por la participación en todos estos eventos. Hoy ya es el último de este año que hacemos en la red. Volveremos a vernos el 13 de enero. Esperamos contar con su participación. Si tienen temas que nos quieran dar para que trabajemos el año entrante, con muchísimo gusto. Don Ángel Quesada del Ecuador también está dando las gracias. Estamos abiertos para todas sus temas que quieran que tratemos en estos conversatorios. Las personas que participaron en el Congreso este fin de semana les estoy dando el certificado y las memorias. No más, darle las gracias, que se cuiden mucho, una feliz Navidad, un próspero año, el año entrante seguro va a ser mejor para todos, pero no nos olvidemos que depende mucho de cada uno de nosotros, de lo que hagamos y cómo lo hagamos. Un abrazo cuidador para todos, muchas gracias y unas felices fiestas. gracias a todos.